A lo largo del siglo XX, la prensa escrita fue incrementando el número de lectores. La lógica popular nos dice que cuantos más lectores tenga un medio, más poder tiene este para influir en la opinión pública. El caso es que en nuestros días, esos consumidores de prensa se han convertido realmente en un objeto de deseo. Los periódicos necesitan lectores para ofrecerlos a los anunciantes y de esta forma captar recursos publicitarios. A su vez, los diferentes intereses políticos y económicos de un sistema social repercuten en los contenidos que se trasladan a estos públicos lectores. Es importante tener en cuenta que la prensa tradicional tiene de todas maneras un legado bastante elitista. Este legado no se observa necesariamente en la prensa amarillista y es una de las posibilidades de lectura que tiene la clase popular, como normalmente se le conoce también a este público masivo amorfo, que no necesariamente cuenta, digo yo, con un espacio de comunicación que dé un espacio para sus afinidades, para sus gustos, para sus emociones. Evidentemente la prensa masiva, para el caso que nos ocupa en Colombia o en la región, El País, El Tiempo, está pensada es para la opinión pública, para la opinión de los políticos, para los grandes macrosucesos. No así en la prensa amarillista, ¿no? En la prensa popular, que donde los que están, vuelvo y reitero, son cosas más cotidianas, más de la vida de la calle y que no están en los indicadores económicos que aparecen en la prensa. Entonces, me parece necesario incluir al análisis de estas estrategias de las grandes empresas también las tácticas de lectura, retomando la experiencia de Guillermo Zunkel, para poder mirar cómo se articulan y cómo generar una prensa distinta, no necesariamente amarillista, pero tampoco elitista, sino una prensa cívica, una prensa que incluya al lector y donde todos los ciudadanos tengamos cabida, no solamente los ministros, los presidentes, las fiscales que salen o que ingresan, los paramilitares, sino también la vida cotidiana que acontece y sucede en las calles de cada una de nuestras ciudades. El sensacionalismo es un elemento de uso y manejo de la información con otros fines, que pueden ser políticos o pueden ser meramente comerciales, como estrategia de venta. El periodismo amarillo es, digamos, a mi modo de ver, ¿no? Desde el Observatorio de Medios, una deformación de lo mejor del periodismo, de la tradición del periodismo, porque va a exacerbar las sensaciones, la percepción más animal, digámoslo así, instintiva, los bajos instintos que tiene una persona en cuanto a la morbosidad, en cuanto a ese deseo de ver lo grotesco, lo feo, lo trágico y las pasiones más negativas del ser humano. En Colombia hay bastante forma de hacer periodismo amarillo, no solamente en la prensa escrita, sino también en la radio y en los propios informativos de televisión. Hay un goce y un rebusque en cuanto al amarillismo, y el caso más reciente que veo es el caso de Colmenares, el estudiante de la Universidad de los Andes, donde se ha convertido en un boom periodístico y de manejo mediático por ese rebusque de cómo lo mataron, de por qué lo mataron, de las intrigas pasionales que puede haber o no en el medio. El sensacionalismo ha permeado tanto a la prensa escrita como a la televisión, la radio e incluso la internet. Es evidente su influencia en los noticieros y programas periodísticos, como también
en otros géneros audiovisuales. Refiriéndonos al caso de América, en Argentina, un claro ejemplo de prensa amarilla o prensa sensacionalista son el diario Crónica, el diario Libre, la revista Semanario y Pronto. Mientras que en la televisión, el ejemplo más famoso es el de Crónica TV y en México las cadenas de televisión Televisa y TV Azteca. En Chile algunos ejemplos son Las Últimas Noticias y La Cuarta. Y en cuanto a televisión, el canal Chilevisión se ha transformado en uno de los medios más emblemáticos durante los últimos tiempos, logrando así altos niveles de rating, sin mencionar el caso de algunos medios nacionales. Pues efectivamente la prensa amarilla en nuestro país existe, ha existido y creo que existirá por mucho tiempo. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo explicarlo, existe porque justamente la audiencia es la que le gusta que le muestren prensa amarilla. Cuando cubrimos algún evento, alguna noticia, un hecho noticioso, tratamos nosotros de mostrarlo sin amarillismo, sin sensacionalismo, pero desafortunadamente eso es lo que a la gente le gusta ver. Cuando yo por ejemplo cubro algún tipo de accidente de tránsito, por ejemplo, tratamos de evitar mostrar la sangre, mostrar los cuerpos, pero es una noticia que pasaría desapercibida si no mostramos algo de amarillismo para que la gente se sienta atraída por esa noticia. Desde el mismo titular estamos tratando de mostrar algo para que la gente se enganche y metiéndole pues como cierto picante a la noticia. Ahora, existen otros medios, especialmente los impresos, los periódicos, que sí efectivamente se dedican a mostrar cosas demasiado fuertes y pues también eso es lo que vende. Pero sí siguen existiendo muchos periódicos que tratan con mucho amarillismo las noticias y las enfocan y les dan un tinte muy amarillista, que es lo que las hace fuertes y las hace a veces atractivas para los televidentes o quienes las leen o las observan. Diversos autores han señalado los cambios en el género informativo, demostrando además el creciente ablandamiento de sus temas, según el autor Brunet de 1988. Frecuentemente se comprueba el uso de géneros híbridos, tal como lo menciona Maccasi en 1999, y otro de los textos, como los elementos de la sátira de García Áviles en el año de 1999, coincidiendo además con la tendencia a especularizar las noticias. Pues el tema de el cubrimiento de noticias en Colombia tiene un gran componente, y es que yo diría que las noticias no son buenas ni malas, sino noticias, y que nada sacamos con invisibilizar las noticias negativas que ocurren a diario en nuestro país. Hay un ejemplo claro, y es el departamento del Cauca, afectado por derechos humanos, por violación de derechos humanos, por ataques permanentes a poblaciones por parte de las FARC, por víctimas del desplazamiento y también de los enfrentamientos entre los actores armados. Si se entiende por amarillismo publicar estas noticias, creo que entonces todos los medios estamos involucrados en el cubrimiento de estas noticias, pero creo que es necesario cubrirlas, visibilizarlas, para entender la magnitud de la guerra y poder entonces desde los medios también propiciar la búsqueda de una solución, y el tratamiento que se hace al cubrimiento de estas noticias sí se procura para que sea respetuoso, es decir, para que se cumpla, para que se respete el dolor de la gente, para que no se entrevisten a personas angustiadas o llorando, para que no se revele la identidad de los menores involucrados en estos temas como víctimas o victimarios, tal como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia, para que no se muestren imágenes de muertos, sino que sea un lenguaje audiovisual que respete el dolor justamente de las víctimas y de las personas que están involucradas en este tema. Como conclusión, frente a la problemática que ha generado la situación de los medios de comunicación, particularmente calificada como sensacionalista o amarillista, la propuesta es lograr un mayor control y censura frente al manejo y presentación del mensaje. En este caso, un mayor cuidado frente a la preparación de las noticias, pensando realmente en el impacto que éstas puedan generar en un público determinado, teniendo en cuenta además la dignidad y el respeto por el ser humano.
Bueno, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias a ustedes y en especial a las personas que fueron partícipes de este especial. Hasta la próxima.